Hola, eh, bienvenidos a este espacio que construimos periódicamente. Hoy con la invitación a pensar un poco el lenguaje en distintas facetas, por lo menos desde el enunciado, tretas, trampas y estrategias del lenguaje. Eh, lo primero es que no se trata de repetir teorías, sino de repensar prácticas. Eso es un poco la invitación, repensar esa práctica del lenguaje a partir del cual, o de los lenguajes más bien, a partir de los cuales nos vamos comunicando, ¿cierto? Eso me parece que es importante hacerlo. Más allá de la teoría, más allá de toda esa construcción que desde la lingüística y desde tantas otras disciplinas y áreas del conocimiento se ha venido abordando, la comunicación, las formas del lenguaje, habría que pensar es la práctica misma del lenguaje, cómo nos comunicamos, para qué, cuáles son esas trampas, esas estrategias, esas tretas de las que nos servimos a diario y en cada escenario para comunicarnos. Es un poco el desafío de esta conversación. Lo primero es pensar el término comunicarnos como esa puesta en común de las necesidades. Y aquí habría que volver un poco, como suelo hacerlo, a los orígenes, ¿cierto? Habría que reivindicar la necesidad de asumirnos como sujetos de, pertenecientes a. Es decir, la comunicación solamente es posible y además necesaria en la medida en que me reconozco como parte de algo, parte de un entorno, de un grupo, de un medio, cualquiera que sea. Solamente allí es posible y es necesaria la comunicación. Y allí digamos, está la gran diferencia con otro tipo de seres vivos, ¿cierto? No quiere decir que solamente los humanos se comuniquen, todo lo contrario. Los seres vivos en general están comunicándonos, pero digamos que lo tradicional, y este es quizás el gran asunto aquí, lo tradicional es pensar como los profesores viejos, que la comunicación compromete por lo menos tres escenarios, ¿cierto? Un emisor, un transmisor y un medio, un canal y un mensaje. Yo no creo que sea así. Yo creo que eso hay que revisarlo también. Por eso los invito a que busquemos es en la práctica más que en la teoría. Creo que la teoría se quedó anclada en escenarios que no necesariamente dan cuenta de nuestro quehacer diario, de nuestro quehacer cotidiano. Vamos a ver, la comunicación puede estar perfectamente entre la nada y yo. Es decir, la nada me comunica en la medida en que la nada se convierte en mi objeto de reflexión. Una pared, una hoja, un árbol, es decir, no hay alguien que esté transmitiendo, no hay un otro que esté transmitiendo, sino un sujeto que está dispuesto a obtener de ese objeto, de ese otro, cualquiera que sea ese otro, cualquiera que sean las condiciones de ese otro, eh, algún tipo de mensaje, algún tipo de construcción. Ese es un asunto que es bien interesante cuando se piensa en la cadena tradicional que está planteada en términos de sujeto y de emisor, de transmisor y de cosas de esas. No, no, no. En la medida en que yo contemplo el paisaje me habla y hay una experiencia muy bella que tiene que ver, por ejemplo, con la obra de arte. Cuando usted asiste al museo, cuando usted se enfrenta a la obra de arte, al cuadro, a la escultura, a la pintura, eh, esa pintura, ese cuadro, ese pedazo de mármol, ese pedazo de bronce, le está hablando, le está comunicando cosas, ¿cierto?
él no tiene propiedades del habla ni de la escucha, pero le está transmitiendo cosas. Yo no he encontrado conversaciones más cargadas de información que las que establezco con una obra de arte, en la medida en que yo tenga los elementos para arriesgarme a interpretar esa obra de arte. Y miren que allí no está el emisor y el transmisor, pues simplemente yo me quiero comunicar con el paisaje, con el árbol, con el gato, con el perro, ¿cierto? Con la obra, con el cuadro. También hay obras que no nos dicen nada, ¿cierto? Hay cosas, hay asuntos, hay situaciones que no nos dicen nada. Entonces, comunicarse pasa por superar esa inicial construcción academicista para empezar a pensarnos como sujetos pertenecientes a lo que usted quiera. Pero tiene que pertenecer a algo para poder comunicarse. Es decir, tiene que lograr establecer unos intereses comunes entre usted mismo, puede ser, entre usted y usted mismo, usted y sus miedos, usted y sus valentías, usted y sus defectos, usted y sus preguntas, para poder entender eso que hay allí. Hay escenarios que son objetivos, que son claros, que son precisos y que sin embargo no comunican nada. Yo he tenido que enfrentarme a grupos de estudiantes en las universidades o en algunas instituciones en las que hablamos el mismo idioma, tenemos unos códigos comunes, sin embargo no hay un mensaje que se logre transmitir con efectividad. Es decir, la comunicación no se queda, no se restringe en el asunto del idioma, ni en el asunto de la palabra, ni en el asunto del lenguaje, sino también, como en otros asuntos que hemos conversado ya, en el asunto del deseo. Si yo no deseo entender, si yo no deseo inscribirme en esa conversación, en esa forma de comunicación, no hay mensaje posible. Había un juego medio tonto en el colegio en el que la gente se tapaba las orejas y decía que soy de palo, tengo orejas de pescado, porque no quería escuchar lo que el otro le decía. Frente a la cantaleta, por ejemplo, tradicional, no hay escucha y no hay mensaje, hay simplemente un ruido. Y los ruidos no necesariamente nos están transmitiendo. Entonces, para empezar a ordenar la idea de la comunicación como un asunto práctico en la que intervienen una cantidad de estrategias, de trampas, de tretas, de trucos. Y los nombro de esta manera porque se trata simplemente de construcciones inteligibles, intencionadas, que pretenden en muchas ocasiones nombrar, decir o significar algo totalmente distinto de lo que están diciendo, y así nos comunicamos, ¿cierto? Un poco a la usanza del sarcasmo. Se nombra una cosa y se quiere decir otra. Eso es también muy interesante dentro del lenguaje, cómo las diferentes formas de los intereses que tengo me llevan a construir cada día nuevos lenguajes. Hace apenas unos años era imposible comunicarse a punta de emoticones. Hoy es perfectamente viable que usted redacte todo un mensaje con un sentido racional, apelando a las emocionalidades de los emoticones sin utilizar una sola letra. Y lo hace a punta de emoticones. Hace un tiempo, no sé cuál sería su experiencia en términos de las cartas, pero por lo menos en la familia en la que yo me crié, hubo un momento en el que se escribieron cartas. Y las cartas eran un asunto complicadísimo, en el que se señalaba el lugar, la fecha, y tenían un saludo. Y había inclusive una especie de formación académica para poder escribir adecuadamente una carta, cómo debe ir un saludo, qué va después del saludo, y venía una especie como de puente, ¿cierto? Luego de este saludo paso a contar que, y ahí venía todo el mensaje, y luego una despedida, y luego una firma. Hoy eso no existe ni siquiera en los correos electrónicos. Hay una forma bastante expedita
de manejar los correos electrónicos en los que desaparece el otro como un destinatario de una información cualquiera que sea, y simplemente aparezco yo que lo estoy enviando y la prueba soy yo, ¿cierto? Yo le mandé un correo, es más, envío el correo y además lo llamo y le digo, oiga, le acabo de mandar un correo, léalo. Y en el correo no existe el otro, sino como un sujeto cumplidor de un destinatario absurdo, pues abstracto, sin humanidad. Es un asunto muy técnico. En la carta había otro asunto totalmente distinto. Uno puede hacer el ejercicio en varios sentidos. Uno es el de las cartas, efectivamente. Uno se va a mover, por ejemplo, en ese epistolario y encuentra, por ejemplo, novelas que fueron construidas con base en cartas, ¿cierto? Había una novela tradicional que se llamaba Coclí, Coclí, que la vi, que se construye con base en las cartas que una pareja de esposos, cuando recién se estaban conociendo, se estaban cruzando, ¿cierto? Y un hijo, un nieto, empiezan a explorarlas y a partir de ello construyen una novela corta muy bonita. Darío Jaramillo Agudelo construyó una novela muy bella que se llama Cartas Cruzadas, en las que dos amigos se cruzan cartas y eso digamos, lo triangulan con el diario de otra de las protagonistas y sale quizás una de las novelas más bellas que uno pueda leer en la tradición literaria colombiana más o menos contemporánea. Es decir, son muchas las obras que utilizan las cartas, la carta al padre, digamos, el género es muy interesante y sería muy, muy bonito tratar de pensar cómo se construiría hoy una obra a partir de las formas comunicativas contemporáneas. Uno lo podría cruzar, por ejemplo, con la música, ¿cierto? La música, si ustedes van a la música del siglo pasado, del siglo XX, uno encuentra unas formas comunicativas explícitas, adornadas, discretas y sujetas a unos códigos comunes que todavía hoy son de muy buen recibo, ¿cierto? Ustedes escuchan en los boleros, un poco en bambucos, un poco en algunos vallenatos viejos, unas fórmulas comunicativas muy, muy bellas que transmitían, o que pretendían por lo menos, transmitir ideas, describir paisajes, pintar asuntos. Había muchos asuntos, digamos, muchos temas que trataban de salvarse por la vía de la comunicación. Que un poco todo este asunto de las tecnologías transformaron en tanto que pretendieron, y creo que con gran éxito lo han ido logrando, sintetizar cosas. Entonces usted ya no tiene que decir un mundo de cosas, ya no tiene que cantarle el feliz cumpleaños al otro, sino que le manda un emoticón y ya, listo. Una carita feliz o una cara llorando. Un emoticón intenta, apelando a las nuevas necesidades o pseudo necesidades de la comunicación, transmitir toda una cantidad de mensajes que por supuesto son totalmente subjetivos, es decir, dependen del grado de comprensión simbólica que tenga el otro. Entonces, hay un ejemplo que a mí me parece muy bonito para entender, es que se ha pretendido que una línea curva roja cerrada representa el amor, ¿cierto? Un corazón rojo. Todo uno le mandan una línea curva roja y uno tiene que entender cierto nivel de afectos. Es muy, muy interesante porque cuando esa línea curva cerrada no es roja sino amarilla o azul o negra, uno que tiene que entender. Hay un asunto que tiene que ver necesariamente con los niveles de comprensión que tenga el otro de esos símbolos, ¿cierto? De esos signos, de esos gestos, de esos silencios. Hay en los emoticones ese desafío como de ver qué tanto el otro es capaz de entender lo que yo quiero decirle a partir del uso de estas líneas, de estas rayas, de estos colores. Yo no logro entender corazón amarillo, ¿qué traduce? A mí alguien me hace llegar un corazón amarillo o azul o verde y yo
quedo en un silencio medio absurdo porque no logro entender eso qué significa. Sin embargo, el hecho de que estén en los dispositivos móviles, en los computadores, y que se tenga acceso y que sean tan masificados hoy, lo que me indica, a mí por lo menos me está diciendo es, hey, hay gente más inteligente que usted en este asunto específico del lenguaje, que sí es capaz de comprender qué significa un corazón azul, o un corazón rojo, o un corazón amarillo y uno negro juntos, o uno verde. ¿Qué significa eso? Yo no lo sé. Ahí hay una treta del lenguaje que resultaría bien interesante como intentar develar. Yo he tratado de encontrarme el diccionario de emoticones para ver qué significan en términos operativos, en términos de uso, y no aparece, no está en ninguna parte. No ha habido todavía quien se atreva y cada semana llegan nuevas actualizaciones de los sistemas operativos en los que aparecen nuevos emoticones que tienen aparentemente nuevos significados y uno encuentra lo que se le pueda antojar para confundir al otro o para no tener que decir, que es el gran asunto de, de esta conversación que intento tener con ustedes hoy. ¿Qué es lo que no quiero decir cuando recurro a una trampa o a un silencio, a una treta o a una estrategia del lenguaje? ¿Qué es lo que no quiero decir? Y por qué, si no lo quiero decir, socialmente hay una especie de demanda que me obliga a hacerlo. Que quizás habría que establecer una especie de categoría de imágenes y de estrategias como los emoticones, por ejemplo, para el lenguaje político. Sería una maravilla ver cuál es el emoticón, por ejemplo, para mantenidos, ¿cierto? O para líder social. ¿Cuál será la categoría de emoticones que tendríamos que usar allí? ¿Por qué para ese tipo de implementaciones del lenguaje todavía no aceptamos, y más bien para las reacciones que generan si construimos imágenes? Porque claro, frente al insulto, al agravio, al daño generado, por lo menos emocional o moralmente, por un insulto, se ha vuelto muy común el meme. ¿Qué es lo que busca el meme? ¿Qué busca el meme? Ridiculizar, satanizar, estigmatizar. Yo no estoy muy seguro, pero creo que es una versión bastante pobre de lo que los griegos llamarían o llamaron la parresía, ¿cierto? Que era la puesta en evidencia de la debilidad del argumento del otro, utilizando un lenguaje generalmente satírico o sarcástico. A eso se referían los griegos con la parresía, y entonces escuchar a Platón hablando de que el hombre era un bípedo sin plumas. El argumento parecía interesante planteado por Platón, y sin embargo no falta el parresiasta que es capaz de llegar y pelar una gallina y tirársela y vea, eso es un bípedo sin plumas. Es ridiculizar al otro en la debilidad de su argumento. ¿El meme acaso procura eso? Yo tengo mis dudas. Yo creo que el meme tiene unas representaciones más como de consuelo de tontos que de mensaje realmente cargado de sentidos. Un mensaje cargado de sentido, por ejemplo, que sí lo logra, o que en determinado momento lo llegó a lograr, la caricatura. La caricatura, como una estrategia comunicativa, logró cargarse tanto de sentido que nos permitió construir imaginarios de pueblos enteros. Entonces el imaginario, la caricatura del tío Sam, ese uno ya sabe, Estados Unidos, o la caricatura de la riqueza o de la pobreza, de la naturaleza, de la paz, con esa paloma. Ahí hay una forma comunicativa que está cargada de contenidos, cargada de sentidos, y que casi que se universalizan.
casi se universalizan. Sin embargo, los memes no llegan a eso porque se quedan en un contexto específico, en un mensaje específico y en un reclamo que generalmente tiene una razón muy enfocada. Es decir, no alcanzan a universalizarse, se vuelven recursos muy pobres. Hay caricaturistas que se han jugado el cuero, ¿cierto? En Francia mataron hace unos años a uno muy famoso. Y aquí en Colombia inclusive han amenazado a algunos de los caricaturistas más importantes. Hay otros que terminan cargados de un existencialismo por su propio contenido, como Rendón, por ejemplo, que terminan pegándose un tiro. Digamos, pero en la caricatura hay una forma de comunicativa muy compleja, cargada de signos, de símbolos, de historias, de contextos que están representadas simplemente en un muñeco, en un gesto, en una imagen que no logran los emoticones y que no logra, por supuesto, el meme. Entonces allí hay trampas también del lenguaje. ¿Cómo me represento yo? Los propios programas de computador y del teléfono tienen ahora formas, por ejemplo, para caricaturizarse a sí mismo. Entonces usted descarga un programa, coge una imagen suya, la convierte en caricatura y sin embargo no han tenido éxito. Es decir, el otro no es capaz de reconocerme en esa caricatura que hago yo mismo. Quizás porque la caricatura no solamente tiene que estar cargada de contenido, sino además como una forma comunicacional efectiva, tiene que ser aceptado y reconocido por los demás. Y ahí hay un asunto que dentro del escenario de la comunicación resulta muy complejo, ¿cierto? Hay quienes tienen la habilidad de comunicar con un simple gesto, ¿cierto? En el caso particular de mi escenario cercano de crianza, mi abuela era capaz de comunicar con un gesto, ¿cierto? Ella decía, ¡ah! Y uno ya sabía, se terminó la discusión, ya no hay nada que decir. Ella simplemente apretaba la boca un poco, cerraba un poquito los ojos y uno ya le entendía sin necesidad de tanto discurso. Hay otros simplemente que van y dan un portazo. Y el portazo tiene todo un marco comunicacional tremendo, ¿cierto? Levantarse o sentarse, taparse la cara, el gesto de inseguridad tremendo de muchas personas de estarse tomando el cabello a toda hora y sobándoselo. Son formas comunicativas a las que apelamos como tretas del lenguaje, ¿cierto? El silencio desde el cual yo puedo transmitirle al otro no necesariamente interés, sino todo lo contrario, ¿cierto? Hay silencios de silencio, hay un silencio respetuoso. O sea, ¿qué silencio más irrespetuoso y más cansón que el del minuto de silencio? Vamos a hacer un minuto de silencio y eso ahí mismo le da a uno tos, carraspera, le da una cantidad de cosas que dicen algo totalmente distinto de lo que nos están pidiendo y de lo que se supone que nuestro gesto está haciendo, ¿cierto? En las reuniones en las que se supone que todo el mundo está atento, están chateando, están mandando papelitos, y hay asuntos, ¿cierto? Aquí Daniela me dice, sí, las miradas. Por supuesto que las miradas comunican cosas, hay miradas, hay expresiones muy bellas además que me llevarán al segundo punto que me interesa tratar, y es el lenguaje de la comunicación. Las miradas, por ejemplo, que se nombran como asesinas. Una mirada que mata. Hay miradas que matan, dice la gente. Hay miradas que derriten, ¿cierto? Hay miradas que enamoran. Hay una cantidad de cosas allí muy bellas, pero digamos que el lenguaje esencialmente que busca ponernos en común tiene un esguince en la contemporaneidad, y es que generalmente, y por lo menos en los últimos 50 años ha sido una constante, es que se convierte en un lenguaje para la guerra. La comunicación es una comunicación para la guerra, es una comunicación para el conflicto. Ojo, no para la paz, no para la unidad, que todos en algún momento la hemos reclamado como, hey, nos gusta la paz, adoro la paz, me encanta la convivencia, pura carreta. Cuando uno empieza a escuchar
las formas comunicativas, a leer esa comunicación simbólica, gestual, actitudinal, lo que se encuentra es un lenguaje de guerra que se ha vuelto endémico, ¿cierto? Entonces usted ya no habla de encontrarse con alguien, sino de confrontarse, ¿cierto? Usted está hablando a toda hora de la guerra, del contacto, de un golpe de suerte. O sea, hay un lenguaje que está cargado de violencia. Y con ese nos comunicamos todos los días, ¿cierto? Hay un ejército de posibilidades. Hay una estrategia. Esta misma conversación está planteada en términos de eso. Unas tretas y unas trampas y unas estrategias. Y hay un asunto que está cargado de violencia, ¿cierto? Entonces miren cómo socialmente también vamos depurando prácticas comunicativas que son inconscientes, pero que nos están nombrando. Y nos nombran en relación con lo que estamos viviendo, lo que vivimos es el conflicto constantemente. Conflicto económico, social, cultural, laboral, afectivo, familiar, de pareja, como quiera. Pero el lenguaje, ¿cierto? Venga, démonos besitos. ¿Qué es eso? Venga, démonos. ¿Cómo así? Si ustedes se ponen a revisar cómo se comunican con el otro, ¿cierto? Es muy interesante. Inclusive cuando ustedes escuchan las formas de cuidado de las madres respecto de sus hijos, generalmente de las madres, es muy interesante porque en todo momento procuran generar bienestar, o la mayoría de momentos procuran lograr bienestar por la vía del miedo, ¿cierto? Cuidado que te vas a caer, ¿cierto? Y viene la amenaza inmediatamente, ¿cierto? Se llega a caer y miren que hay un lenguaje de conflicto hasta en eso todavía, ¿cierto? ¿Cierto? Mátame a besos. ¿Qué es eso? Mátame a besos, ¿cierto? Me mata la pasión, me quema la pasión. Hay un asunto de violencias constantemente en las formas comunicativas. Claro, cuando uno pretende pensar en una sociedad que se mueva, que se desplace por lo menos hacia escenarios de la armonía en las relaciones, necesariamente tiene que cambiar los términos de comunicación, ¿cierto? Aquí como una especie de desafío muy interesante, veo como Ana Lorena me manda corazones de todos los colores y yo me quedo pensando, ¿qué querrán decir todos esos corazones? ¿Qué querrán decir? Pero más allá de eso, ese lenguaje tiene que, o tendría que ser implementado en las prácticas cotidianas con, digamos, con una rigurosidad liberada de lo político. Y ahí está un problema serio, porque si todos los escenarios en los que nos movemos son políticos, están mediados por lo político, no por la política, sino por lo político, entonces, ¿cómo liberar los términos de comunicación, los gestos de comunicación, de esa violencia implícita que tienen, de esa agresividad implícita, de esa amenaza constante con la que nos estamos moviendo? Miren que es bien interesante eso. Este es un encuentro para convertir, y en encuentro, ¿cierto? Ese encuentro tiene un carácter muy distinto a esa confrontación de ideas, ¿cierto? A ese choque de ideas. Vamos a encontrarnos para qué. Ahí hay un asunto que es de comunicación. Claro, cuando usted no lo logra despolitizar, lo convierte en ese lenguaje de género, por ejemplo, que se ha vuelto una reivindicación muy de moda, literalmente, muy de moda, pero que no está cargado de nada más. O sea, no porque cambiemos el lenguaje y empecemos a utilizar cosas con A o con E o con O, vamos a tener más respeto por el otro. El respeto por el otro se propicia en el acto mismo. No es nombrándolo ni negándolo, no. Es en el acto mismo, es en la idea que transmito del otro, en las formas de inclusión de ese otro. Pero cuando el otro
necesariamente tiene que estarse nombrando como diferente, en lugar de construir igualdad, lo que construye es estigma. Y ese es un asunto gravísimo en términos de las formas del lenguaje con que se están pretendiendo mover las distintas sociedades. Y aquí en este país no es la excepción. Aquí se pretende que si utilizamos el masculino y el femenino en una oración para nombrar, entonces estamos respetando todo lo contrario, estamos irrespetando los puntos intermedios que hay entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué le vamos a hacer, cierto? Esto no es de él y ella, sino que es un asunto que a mí me parece que se resuelve de una manera simple. En lugar de empezar a asumirnos como hombre y mujer, como él y ella, pues asumámonos como seres humanos y tan se acabó. Somos humanos ya. Este ser humano, como ser humano, merece todo el respeto del mundo, toda la consideración, todas las garantías. No lo merece porque sea hombre o porque sea mujer, sino porque es un ser humano. ¿Ya? No porque es mujer merece más o menos, o porque es hombre merece más o menos. No, lo merece simplemente porque es ser humano. Entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con conceptos que se volvieron muy de moda en términos de treta, de trampa, y es que cuando se quiere, por ejemplo, engañar a alguien con un producto, con un servicio, con una política, se le meten apellidos. Se ha dado en estos días por hablar con muchos apellidos, entonces ya no hay cuarentena, sino cuarentena inteligente. Para engañar bobos, o tendría que decir bobos y bobas. Cuarentena responsable. Eso no sirve. O sea, cuarentena es cuarentena y eso no tiene nada que ver ni con la inteligencia ni con la responsabilidad. Ahí hay una trampa del lenguaje que intenta ganar adeptos para otros. Es que le voy a dar vivienda digna o alimentación digna o trato. ¿Quién carajos dice que tiene que tener una casa o un plato de comida para que sea digno? ¿Quién lo puede explicar? Pues si la dignidad es un asunto connatural al ser humano y que convoca, es inherente a la humanidad en tanto que posibilita no poner a sufrir al otro un daño innecesario, ¿cierto? No dañarlo sin necesidad de dañarlo. A eso apela la dignidad. Entonces, ¿por qué tendrían algunas facciones, algunos grupos que nombrar todo con dignidad? Entonces, hay un trato digno. ¿Qué es un trato digno? Trátelo con humanidad, listo. Un plato de comida digno, una comida digna, un mercado. Ahora con la repartición de mercados. Entonces, voy a regalar un mercado digno. Regale un mercado ya, y hágalo con dignidad. Es decir, no lo anuncie. No lo anuncie. Y eso ya es más digno. Eso sí sería algo que tiene que ver con dignidad. Pero cuando usted empieza a promocionar las cosas, a hacerle propaganda, a contratar marketing, ya está denotando que hay algo sucio allí, que hay algo que no funciona, ¿cierto? Que hay un as escondido allí, ¿cierto? Que hay unos intereses mezquinos, ¿cierto? A mí me parece muy interesante quien se pone a pensar el lenguaje, por ejemplo, de lo político, ¿cierto? Eso es muy, muy interesante, cómo estoy asumiendo al otro, yo por qué me quiero comunicar con el otro. Hay un par de trabajos sobre los cuales uno podría ahondar mucho en términos del lenguaje, y es cómo entiendo yo al otro. De un lado estaría Hannah Arendt pensando, hombre, no, al otro lo asumo como un amigo, como un colaborador, como un aliado. Mira que son palabras de guerra. Lo asumo para construir con el otro relaciones armónicas. Y en esa construcción armónica, por vía de la política, de unos lenguajes de respeto, de equidad, de igualdad, de inclusión, en esas relaciones logro posibilitar proyectos sociales mejores a otros que han demostrado resultados terribles, espantosos. Ahí hay una posibilidad maravillosa, pensar al otro, al vecino, al que pasa por el frente de la casa, al otro siempre como un amigo, ¿cierto? No como una cosa espantosa, como una amenaza. Ese es el lenguaje que nos plantea Hannah Arendt, ¿cierto?
Ah, no, hay que entendernos desde la vía de lo político, es decir, volvamos a los griegos, ¿cierto? Leamos un poco a Aristóteles y allí entendemos, bueno, no es gratuito que Aristóteles sea el gran teórico de la lógica que nos permita a través de unas reglas construir ese gran sistema comunicativo a través del cual podemos entendernos, la lógica. Bueno, las reglas de la lógica, el principio de no contradicción, el principio de complementariedad. Hay una cantidad de principios que nos ayudan a comprendernos. Pero digamos, esa es solamente una teoría. ¿A quién les funciona? Ay, a muchos. Hay quienes han logrado desarrollar sistemas comunitarios, familiares, sociales, amplios, de gran éxito, a partir de las teorías ardentianas, ¿cierto? Con el otro me comunico como si el otro fuera mi amigo. ¿Cierto? Y entonces eso es muy interesante porque es más o menos una práctica, aquí lo hemos tergiversado mucho, porque es tratar al otro bien con la palabra y con el gesto sin importar lo que haya debajo. Más o menos es la traducción que hacemos. Y entonces es más o menos como se relacionan algunos grupos, sobre todo femeninos. Y es que se tratan con insulto, con groserías, con términos desprovistos de cualquier tipo de respeto, pero esa es su manifestación de afecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubo, zunga? ¿Qué hubo, perra? ¿Qué hubo? Y se tratan mal con la palabra, pero lo que tienen es un afecto tremendamente fortalecido. Digamos, ahí hay un tema que me parece muy interesante profundizar sobre él. Ya volvemos. Ahora, el otro polo es el que nos plantea Smith, y Smith nos dice, no, un momentico, al otro hay que verlo como un enemigo siempre, como un enemigo. Yo me enfrento con mi padre, con mi hermano, con mi vecino, con mi profesor, con el otro, siempre como si me fuera a enfrentar con un enemigo, no a las patadas, no a los golpes, sino con la prevención de que ese otro, al ser mi enemigo, exige que yo constantemente me esté fortaleciendo, me esté volviendo mejor, más hábil, más inteligente, más lleno de ideas, para poder competir con él. Y en una sociedad como esta, o pues, en términos amplios, una sociedad mediada por el capitalismo, nos tratamos como enemigos. El otro siempre es un cliente al que tengo que tumbar, al que tengo que con el que tengo que negociar, del que tengo que sacar provecho. Hay un asunto que es muy interesante con eso. Ahora, como esto se trata de pensar cómo el lenguaje nos determina constantemente, sobre todo en prácticas como los afectos o como la violencia, pues habría que hacer un ejercicio simple, que es al que yo los invito constantemente. Revisen dentro de su universo lingüístico cuántas palabras tienen ustedes para nombrar los afectos, las formas cariñativas, y cuántas tienen para lo contrario, para nombrar los dolores, las tristezas, el daño, la agresividad. En un trabajo semejante que se hizo en los barrios populares de Medellín se llegaba a conclusiones aterradoras. Y es que estos muchachos tan cargados de violencias tenían 3 o 4 palabras para nombrar lo querido, lo amado, lo lindo, lo bonito. Pero tenían 50, 100 palabras para nombrar la violencia, ¿cierto? ¿De cuántas palabras tiene usted para el afecto y cuántas tiene? A mí me parece muy interesante. Yo en esto soy un poco boyerista, y es que me gusta ponerle mucha atención a las formas en las que se nombran dentro de los afectos. Entonces, ¿cómo se nombran las parejas que ya tienen más o menos consolidadas sus expectativas o sus relaciones, ¿cierto? Entonces se nombra como bruja, vaca, una cantidad de insultos, ¿cierto? Ay, es que ella es mi brujita, es que ella es mi monstruo, es que es, no, pero mi gavilán, mi sopilote. ¿Cómo es posible nombrar por el antónimo al otro que tanto quiero? ¿Cierto? Ay, no, es que este es mi esperpento inmundo, ¿cierto? Ay, usted sí es terrible, usted, pero ¿cómo así? Le está diciendo que es bonita, pero lo dice con lo contrario.
Miren cómo si hay un lenguaje de guerra aquí, porque hay un desafío allí constante. Yo estoy desafiando al otro a que entienda que yo le digo una cosa, pero siento otra. Con los afectos pasa mucho, se utiliza muchísimo. Uf, eso es constante. Mire cómo se nombran, ¿cierto? Mire cuáles son los apodos, y esto tiene una forma comunicativa muy bella también que está en el cuerpo, y son los tatuajes. Mira a ver qué es lo que usted se tatúa. Que usted puede ser un sujeto de paz y se está tatuando, ¿verdad? Tigres, leones, gavilanes, garfios. Entonces, difícilmente alguien se tatúa un conejito en cara de ternura. No, hay un asunto que tiene que ver es con la fuerza, con el poder, con la energía, con la vitalidad. Digamos, con un lenguaje que, yo insisto, es el de las palabras del conflicto. Que la fiera, claro que sí. Ahí llegó la fiera, llegó la cuchilla, ¿cierto? Llegó mi puñal, llegó la que me mata, llegó la que me pone a sufrir, ¿cierto? Hay un asunto que tiene que ver con eso. Difícilmente se nombran las cosas bellas porque son bellas, sino que se nombran las cosas bellas con términos que no lo son tanto. ¿Por qué? Bueno, son las tretas del lenguaje que a mí me parece que habría que pensarlas más allá, como les digo, más allá de la academia. Es que esto no tiene, digamos que si aquí se sentara seguramente conmigo a conversar, vendría un psicoanalista y me diría, no, es que el lapsus, que no, esto no tiene nada que ver con lapsus, ¿cierto? Está cargado de significado, ¿cierto? Aquí, alguien me anuncia aquí que ha tenido todo un zoológico en su existencia. Pues seguramente, ¿cierto? Está el perro, el gato, el que sea. Pero de hecho, cuando usted tiene un perro o cuando tiene un gato, usted no lo llama ni perro ni gato. Trata de utilizar nombres o formas lingüísticas cariñativas. Cariñativas para nombrar al animal. Y eso es muy interesante porque, porque hay un perro que se llama Pinina, o que se llama Muñeca, o que se llama Princesa. Y a los seres humanos de ese grupo de animales los llamamos en cambio perro, gato. Hay una transpolación ahí comunicativa extrañísima, ¿cierto? Yo creo que el tema da para pensarlo mucho. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Pero además, ¿cuáles son los trucos? Digamos que en los lenguajes o las formas comunicativas están mediadas por las palabras, sí. Por el cuerpo también, por las distancias. Los teóricos del lenguaje dirían que la proxemia, ¿qué dice de mí la distancia o qué le estoy comunicando al otro con la distancia que yo establezco entre los dos cuerpos? Entonces, cuando usted va por la calle y alguien viene y lo toca, o a mí en las universidades, por ejemplo, que se acostumbra mucho, algo que me parece terrible y es que lo toquen a uno para hablar. A mí me parece espantoso. Hay gente que es incapaz de hablar sin estarlo tocando a uno. Entonces, lo abrazan y le ponen la mano en el hombro y, profe, venga, venga, y puede hablar sin necesidad de la mano. No, no puede. ¿Qué determina esa relación entre el habla y el tacto? Yo no lo sé. Yo no voy a entrar en ese tipo de explicaciones aquí. Pero hay gente que es incapaz de eso. Yo procuro no tocar al otro cuando estoy hablando. Me molesta que en el bus o que en el metro o que en el transporte alguien se me pegue demasiado. Hay quienes en cambio buscan ese tipo de contacto de manera constante. Hay unos que son agresivos, ¿sí? Y están hablando y están golpeando a toda hora. Ay, usted sí es charro. Ay, venga, estoy... golpea. ¿Qué hay allí? ¿Por qué? ¿Por qué golpear al otro para que escuche? Como présteme atención. Hay otra forma de comunicar también en eso. Entonces, esa proxemia es importante porque me comunica cosas también. Hay culturas que tradicionalmente se muestran muy afectivas por la vía del contacto físico. Hay otras que no. Hay otras en las que tocarse resulta ofensivo. Eso habría que repensarlo también un poco. Otro asunto que tiene que ver ya no con el cuerpo, ya no con la palabra, es con los gestos. ¿Cierto? Los gestos, ¿cierto? Como los gestos, Tatiana dice que es el kinésico, el lenguaje kinésico, están diciendo cosas de mí.
como la forma como me muevo, cómo utilizo las manos o no las utilizo. Eso me comunica cosas. Pero más allá de esas, que son formas tradicionales, convencionales del cuerpo, los movimientos o las palabras, hay otras que a mí me parece que dicen mucho más y que utilizamos mucho más, a veces de manera un poco irresponsable, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que los fotógrafos llamarían como el escenario, ¿cierto? O sea, ¿qué ropa uso yo? ¿Qué colores utilizo yo de ropa? Y eso ya está comunicando cosas. ¿Cómo me pongo el cabello? ¿En dónde me comunico con el otro? Fassbinder, en una película maravillosa que se llama El año de 13 lunas, hace algo maravilloso. Y es que el protagonista de la película cuenta su historia en 3 escenarios distintos. Uno en la sala de su casa. ¿Cierto? 2 en un matadero de ganado, en la parte más dolorosa, allí. Y la tercera parte la cuenta como en la antesala de un hospital. Y miren cómo ese espacio, ese escenario en el que se convoca al otro es fundamental, ¿cierto? Es muy interesante pensar, por ejemplo, el asunto de lo que representa una invitación en términos comunicativos. Ya no es solamente el vamos a, encontrémonos en, salgamos un momento, sino a dónde voy. Y ese lugar también tiene unas representaciones comunicativas absolutamente importantes. No es lo mismo invitar a alguien a tomarse un café, por ejemplo, que a almorzar. Eso tiene connotaciones, más allá de lo económico, tiene connotaciones comunicativas importantísimas, ¿cierto? El café, como bebida, tiene una representación, por lo menos en mi caso, que es estratégica en tanto me da cuenta del otro, el café. No es lo mismo tomarse un café que tomarse una aromática o tomarse un vaso de agua o un vaso de leche. Si yo voy a un lugar con alguien, ese alguien me, digamos, hace la solicitud, hace el pedido en términos de un café, ese café me tiene que decir cosas. ¿Cierto? Me dice, hombre, si es dulce, si es muy dulce, si está frío, si está caliente, si lo quiere amargo, si lo quiere suave, si me está diciendo cosas. Con la aromática no hay esa posibilidad, ni con la leche. No, el café es un indicador de qué es el otro, ¿cierto? Digamos que esa comunicación, hay un asunto que plantea Luis que es bien interesante, ¿cierto? Es como si esas formas de comunicación a partir de un escenario como el que vivimos ahora, que es el de aislamientos, puede transformarse. La verdad, yo no creo que esta cuarentena sea mucho más transformadora que la erupción de un volcán o que el deslave o que el deshielo de los polos o que una inundación. Esto es simplemente anécdota. Yo a este momento de mi existencia me he vuelto muy escéptico en relación con las posibilidades de transformarnos colectivamente. Tal vez individualmente me cambie. Habrá quienes de ustedes hayan tenido la posibilidad de vivirse en solitario de una manera distinta, de sentar, de desear al otro, de necesitar al otro, de reconocer al otro. Yo no tengo ese problema por un asunto de aislamiento que me gusta mantener. Pero comunicativamente creo que no va a haber grandes transformaciones. Creo que no va a haber ni siquiera pequeñas transformaciones. Es decir, en este momento que es urgente, la gente llama y se escribe y se manda mensajes y cosas así. Genial. Pero tan pronto esto pase, o alguien nos diga qué pasó, porque además ahí está el asunto bien interesante. Es que no es que ni siquiera nosotros aceptamos nuestro propio criterio, ya está pasando o no está pasando, sino que esperamos a que un otro, que nos merece muy poco respeto además, con justificadas razones, nos diga, ya pasó. Pero esto no va a cambiar en nada. Es decir, la gente seguramente por unas semanas va a permanecer todavía con un tapabocas, con el que tendrá que ocultar el saludo. Quizás va a tener que evitar darse abrazos en lo social. Pero creo que ustedes mismos en la intimidad de sus casas y con sus familias siguen acariciándose, siguen abrazándose,
siguen acercándose sin mayores problemas, sin mayores contrariedades, sin mayores precauciones. Sería terrible. Yo no creo que estas formas comunicativas se alteren de una manera significativa. Ni siquiera estamos pensando en el lenguaje. Lo único que se está pensando hoy es la economía, la medicina y la política. Pero ¿y quién está pensando en las formas comunicativas? Que están vinculándose a estrategias comunicativas mediadas, por ejemplo, por la virtualidad, sí. Y se está desarrollando un lenguaje, más bien, se está aceptando el lenguaje que exige la virtualidad. No. Yo tengo la oportunidad de asistir a cursos virtuales y a uno le dan ganas de llorar a veces y de vomitar en otras. Porque no hay un lenguaje apropiado para comunicarse en la virtualidad. La gente sigue creyendo que las mismas acciones de la presencialidad, las mismas palabras, los mismos gestos, las mismas actitudes, las mismas estrategias de la presencialidad son viables en la virtualidad y no es así. Estos son dos lenguajes totalmente diferentes, son demandas totalmente diferentes. Entonces, yo creo que esas tretas, esos trucos, esas trampas, esas estrategias del lenguaje tienen que ser, primero que nada, reflexionadas. Esas no nacen como por generación espontánea. No, esas tienen que estar pensadas y tienen que estar intencionadas, tienen que estar objetivadas. Si no tenemos un objetivo del lenguaje, vamos a continuar con un lenguaje de guerra, con un lenguaje de confrontación constante, ¿cierto? Con un lenguaje en el que todo va a ser un choque de, ¿cierto? Una confrontación de, un golpe de, un ejército de, ¿cierto? Vamos a armarnos de valor, como que armarnos de valor, ¿cierto? Vamos a destruir, un lenguaje de guerra. Entonces lo primero sería eso, empezar a hacer una reflexión propia, individual, que después colectivizaremos, por supuesto, en la práctica, respecto del lenguaje que estoy usando. ¿Cuáles son los términos con los que yo me muevo? ¿A qué tipo de universos tengo acceso con el tipo de lenguaje en el que yo me muevo? Quizás al comienzo les planteaba un ejercicio y era el de pensar la música. Cómo la música determinaba en las letras algo, unas formas comportamentales, en el siglo pasado y otras totalmente distintas hoy. Entonces, que no es lo mismo que a usted le estén repitiendo todo el día, que te voy a coquetear, que te voy a regalar flores, que te voy a llevar chocolates, que te voy a comprar una casa, o que vamos a construir esto, a que te pongan a perrear todo el tiempo. Oye, y esto no trata de estigmatizar nada, como son lenguajes diferentes que generan reacciones sociales diferentes. A mí me parecía espantoso un experimento que se pretendía hacer aquí, además de lo dañino que era aquí en Antioquia, y es que se iba a hacer un concierto en un helicóptero. No por el concierto me da lo mismo, pero era quiénes iban a poner en ese helicóptero a decir qué cosas, como si a todo el mundo le gustara ese tipo de mensajes. O sea, hay una cosa espantosa políticamente allí que tiene que ver con qué quiero lograr a través de la música como un instrumento de comunicación de ideas. Y es perfectamente viable músicas que hablen del mundo, que hablen de mis relaciones con el otro, de la construcción societal que yo hago a diario, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los que se eligen para lograr qué tipo de objetivos? Y miren que allí en la música, por ejemplo, hay una estrategia de la comunicación también. Es tan interesante como el cine, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de cine? ¿Cuál es el tipo de televisión al que se tiene acceso, por ejemplo, masivamente? ¿Qué tipo de programas? ¿Qué tipo de discursos? ¿Quiénes son los que hablan allí? ¿A qué horas? ¿Vestidos cómo? ¿En qué tono? ¿Cierto? Y eso me está diciendo también cuál es el lugar de cada uno dentro de la sociedad. Mire que hay una estrategia del lenguaje allí, una estrategia comunicativa, ¿cierto? Cuando usted ve el noticiero del mediodía, si es que lo ven todavía, ojalá que no, pero quienes lo ven se darán cuenta que es que le meten una sección para venderles pánico médico, no para hacerles recomendaciones saludables, aunque así pretendan llamar a la sección, sino para meterles miedo.
pero también qué tipo de noticias abren, cómo abren, qué tipo de música les ponen, qué tipo de imágenes les presentan allí. Y miren que allí hay trampas de la comunicación que sí intentan, que procuran y que en buena medida logran transformar las ideas y los imaginarios de quienes asisten a ese espectáculo dantesco que resultan los pseudo informativos, porque no son informativos realmente, pues no son textos informativos. Los noticieros deberían ser informativos y en realidad de eso son argumentativos. Procuran que usted tenga miedo de lo que pueda pasar, o miedo de determinadas personas, o de determinados eventos, o de determinados comportamientos. Entonces, allí también esa estrategia comunicativa habría que pensarla. ¿Cuál es la estrategia comunicativa, por ejemplo, de la cultura? ¿Cierto? ¿Por qué mayoritariamente las sociedades siguen creyendo que el museo es un lugar harto y aburridor? ¿Cierto? Pero la piscina no. Son dos experiencias simplemente distintas. Pero las calificamos inmediatamente. Aburridora, feliz. Alegre, aburridora. Triste. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente reconocer la diferencia? Pues porque vienen mediadas por unos discursos argumentativos supremamente efectivos. Si hay una cosa que me parece interesante es cómo en la mayoría de las casas siguen utilizando jabón Rey, aunque el jabón Rey no tenga propaganda. Ahí hay un asunto bien interesante. Es decir, si somos capaces de hacer elecciones, por lo que sea, afectivas, emocionales, económicas, culturales, como sea la elección, pero la hacemos sin necesidad de propaganda, sin que haya propaganda. Para el resto de cosas necesitamos propaganda para elegir cómo vestirnos, cómo peinarnos, a qué universidad ir, qué música escuchar, a qué eventos asistir. Y todo eso son necesariamente trampas de la comunicación, ya no solamente del lenguaje, sino de la comunicación, lo que a mí me muestra la publicidad. A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, cuál es el lugar. Constitucionalmente hay una cosa que da risa y es el reconocimiento de plurietnia y multiculturalidad que tiene un país como Colombia. Y sin embargo usted en la publicidad no ve indígenas, usted no ve mestizos, no ve zambos, ni mulatos, ni tercerones, ni cuarterones, ni salto atrás. Ninguna de esas categorías étnicas que nos constituye. No, la publicidad es para blancos, bonitos con pinta de gringo. Y seguimos creyendo que ese modelo es el único valedero de belleza. Yo no sé cuál será la limitación mental de quien es capaz de evitar pensar por sí mismo o sentir por sí mismo si eso otro que me están mostrando es bello o no lo es, o es armónico o no lo es, o de dónde construye su concepto de belleza, su concepto de lo bonito, de lo lindo, de lo interesante. Hay una dependencia de unas figuras de falsa autoridad que son las que me dicen esto está de moda, ¿cierto? La canción más bonita de la semana es esta, escúchela. Otro lo eligió, no porque me guste. De hecho, últimamente he estado muy atento como a las listas de música de la gente que me es cercana. Y la mayoría sigue escuchando música del siglo pasado. Y la sigue catalogando como una maravilla. Y digo, genial, claro que sí. Yo me reconozco en esa música. ¿Y qué pasa? En estos 20 años del siglo XXI no se han hecho músicas de calidad, no se han hecho cosas con mensajes, con letras que valgan la pena destacar. La música de los 60 ya en los 80 era clásica y se seguía escuchando. Y la de los 80 en los 90, qué maravilla. Y la de los 90 en el 2000 ya se reconocía como una cosa absolutamente espectacular. ¿Qué pasa en estos 20 años que van corridos del siglo XXI en términos musicales? Si la música es la primera reacción cultural de un grupo humano, y un grupo humano se organiza, se junta, se une, y la primera manifestación cultural que hay de sí misma es la música, la que puede hacer con un tambor pegándole a una pared, lo que sea, música. Y la música es la representación de cualquier pueblo. ¿Cuál es la música que hay, por ejemplo, de una ciudad? A mí hay regiones, por ejemplo, como Antioquia, que son supremamente
regionalistas y reivindican un espíritu regional. Y me pongo a hacer ejercicios simples como, bueno, vamos a ver cuántas canciones nombran a Antioquia y de dónde salieron esas canciones. O cuántas nombran a Medellín, que tanta bulla hace sobre sí misma. ¿Cuántas canciones nombran a Medellín y quién las hizo? Y entonces uno encuentra que las canciones más importantes de Medellín las hizo un venezolano, Billo Frometa, o las hicieron en Cali, o las hizo en Bogotá. Canciones que hablen de Medellín, ¿dónde están? ¿Dónde las, si tanto quieren su región, si tanto les parece linda, ¿por qué no han generado músicas? ¿Cierto? Y entonces esa es una pregunta que tiene que ver con las trampas del lenguaje, cómo el lenguaje nombra, ¿cierto?, un asunto político simplemente. Yo tuve la oportunidad de vivir varios años en Montería, y Montería se precia de ser una ciudad, pues una región ganadera. Y yo, durante todos esos años que vivía allá, busqué dónde estaba la ganadería, en el lenguaje, en la ropa, no, por ninguna parte. No había el monumento, no había la ropa, 4 vacas de latón en una glorieta que todo el mundo odia. Pero no hay en el lenguaje ni en la comida. El plato típico monteriano es el pollo a la montería. ¿Cómo que pollo? Si esto es ganadero. Si se nombran como ganaderos. Entonces, hay asuntos que tienen que ver necesariamente con las intenciones comunicativas con las que en la cotidianidad nos estamos moviendo. ¿Cierto? Y es un poco la invitación que yo estoy procurando aquí es esa. Es, hey, el lenguaje, o más bien los lenguajes con los que procuramos establecer relaciones con el otro, eso que llamamos comunicaciones, tienen que ser repensados a la luz de los problemas de hoy, de las necesidades de hoy, de las demandas de hoy, pero sobre todo en contexto. A mí me sorprende, por ejemplo, el uso de extranjerismos y de anglicismos en escenarios culturales tan bañados por riquezas lingüísticas. Latinoamérica tiene unos lenguajes que han dado lugar, por ejemplo, a una novelística genial. ¿Cierto? Una cosa que, por ejemplo, en los europeos o las regiones de habla inglesa ha sido un poco más difícil. Y sin embargo aquí apelamos al lenguaje norteamericano generalmente para eso. Gente que no habla inglés de ninguna manera procura, para sentirse importante, utilizar una cantidad de términos ingleses. Hace unos días tuve que asistir a un evento y era muy interesante ver que los 4 o 5 organizadores que habían allí todo el tiempo estaban pronunciando palabras en inglés, pero no sabían hablar inglés. Y eso es una trampa del lenguaje también. Entonces, cuando yo utilizo palabras del inglés, los demás me van a ver como más inteligente o más bonito. Hace un poco en un podcast que me parecía muy interesante, se supone que es profesional de la comunicación, tenía que hablar de la pandemia, palabra terrible, y utilizaba para nombrarla como el COVID-19. Y yo, marica, pero si estamos hablando para colombianos, ¿qué carajos? ¿Por qué no dice COVID-19? No, tenía que decir 19 para que la aplaudieran o para que creyeran que es de mejor familia, para limpiarse el apellido. ¿Yo qué voy a saber? Pues yo creo que tenemos un lenguaje, unos lenguajes absolutamente maravillosos, cargados de sentido y de significado, que hablan más efectivamente de nuestros contextos, de nuestras necesidades, de nuestras demandas, de nuestras posibilidades, que esos prestados, que esos tomados sin reflexión de otros contextos. De todos modos, yo creo que es un asunto que podríamos discutir mucho más y que espero en otro encuentro con ustedes, en estos ambonios, como plantearía Cortázar, reflexionarlos un poco más con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Feliz resto de jornada.